desde la perspectiva de la fe, desde la visión de los creyentes, desde el pulso de la fe, hay una explicación a la violencia en México. Hay una explicación de por qué no se puede detener con todos los esfuerzos que se hacen. Es el tema hoy aquí en el Pulso de la Fe. Es el tema de hoy en el Pulso de la Fe. Qué grande gusto saludarle. Gracias por acompañarnos. Comencemos con este tema que nos aqueja a todos los mexicanos, que es noticia de los periódicos, de las primeras planas de todos los días. Los noticiarios abren con estas noticias. La violencia en México como nunca. A todo lo que da. Ha habido más muertos que en la Revolución Mexicana. Desde la perspectiva de la fe, analizaremos lo que sucede en nuestro país y recibo con afecto al padre Carlos Triana. El padre Triana es el coordinador de la renovación carismática en la Arquidiócesis de México y es también el responsable de la pastoral de liberación, padre, o miembro del equipo de exorcistas de la Arquidiócesis de México. El padre Carlos Triana, muy querido entre todos los integrantes de la renovación carismática en el Espíritu Santo, autor de muchísimos libros, más de 50, padre Carlos, más de 50. Recibo también con afecto al padre Francisco Javier Bautista. Él es el rector en la Rectoría de Cristo Salvador en la Arquidiócesis de México. Ambos presbíteros, ambos sacerdotes de la Iglesia Católica. Muchas gracias, padre Francisco Javier. Es un honor estar aquí contigo. Gracias. A ver, resulta que recientísimamente, hace una semana, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez estuvo en la Catedral Primada Metropolitana de la Arquidiócesis de México. Celebraron la Santa Misa el cardenal Sandoval y el cardenal Norberto Rivera Carrera. Una cosa extraordinaria. Y después de la misa, el cardenal Sandoval dijo: la causa de la violencia en México es esta. Vea usted, tenemos el recuento, los videos, parte de la misa en catedral y de viva voz. Que sea el cardenal Sandoval quien lo diga y con esto comenzamos. Mire. El domingo 26 de enero, en la Catedral Primada Metropolitana de la Arquidiócesis Primada de México, la Santa Misa fue concelebrada por dos cardenales, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México, y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara. Al inicio de la celebración, el cardenal Rivera Carrera le dio la bienvenida. Damos la bienvenida a mi hermano, el señor cardenal, que todos ustedes conocen. Él en este día presenta en nuestra arquidiócesis su último libro, Credo. Bienvenido, señor cardenal. La celebración de la Eucaristía con dos cardenales en la Catedral Primada de México fue recibida con gran entusiasmo por los feligreses presentes. Al término de la Santa Misa, en el Salón del Cabildo de la Catedral, se presentó el libro Credo, escrito en colaboración por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez y el periodista Andrés Beltramo, corresponsal de Notimex ante la sala de prensa de la Santa Sede. Ante los medios de comunicación presentes en rueda de prensa, el cardenal Sandoval expresó su agradecimiento al cardenal Rivera Carrera. Quiero en primer lugar agradecer a Norberto, mi amigo, mi hermano, por su bondad, su hospitalidad, con celebrar la Santa Misa con él en su catedral y luego prestar este magnífico lugar. Es un museo esta sala de cabildos. El cardenal Sandoval explicó una de las razones por las que ha sido considerado como un obispo polémico. No, yo no soy político, porque no me metí en política, me metí con los políticos para defender la moral natural y la moral cristiana, sobre todo defender la familia, defender la verdad y la familia. Por eso los pleitos, por defender el matrimonio,
la santidad del matrimonio, de la familia, de la vida, etcétera. Luego explicó las causas de las demandas que contra él presentó el anterior jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien se mantiene en desacato a la sentencia judicial que le obliga a pagar los costos de los juicios, cosa que no ha cumplido. El caso de Ebrard, y me dijeron, ¿y por qué cree usted que la Suprema Corte aprobó? Pues dije, yo creo que de gratis no, de amigos no, yo creo que los maiciaron. Bueno, ese término me salió así espontáneo, ¿no? Me salió espontáneo. Y ese levantó polémica. Ebrard me dijo que me desdijera, que porque si no iba a demandar. Y no, dije, no, pues ya lo dije. Y lo dicho. Mandó 4 demandas, se le fueron contestando de una por una. La que tenía más sustancia era la primera, que yo al hablar en esa forma me había metido en política y había violado la Constitución y cosas parecidas. La Iglesia Católica tuvo su reconocimiento de parte del Estado mexicano en 1992 y para tener ese reconocimiento presentó su credo y su moral. La Sagrada Escritura, el derecho canónico y el catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II. Ahí está contenido el clero y la moral de la Iglesia. Y entonces, en la respuesta a la primera demanda, le mandamos catecismo a Ebrard, un catecismo, ¿verdad?, para que estudiara. ¿Qué dice la Sagrada Escritura del matrimonio? Empezando por aquello que los creó Dios, varón y mujer, y los mandó que se unieran, comenzando por ahí. ¿Qué dice el derecho canónico acerca del matrimonio? ¿Y qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? Entonces eso venía unas buenas páginas de catequesis. Si el gobierno aceptó que esa era la moral y el credo de la Iglesia Católica cuando la reconoció, entonces si yo defiendo y propago eso que está ahí escrito, no falto, porque desde el 92 el gobierno lo aceptó. Bueno, las 4 demandas, como decía el padre Valdemar, se ganaron. No ha pagado, espero que pague. No es para mí el dinero, yo no quiero centavos de esos, pero hay muchos pobres, les pasaremos a los pobres para que en algo se ayuden, ¿verdad? A pregunta de los reporteros, el cardenal Sandoval habló sobre la violencia que se vive en México y explicó las causas que la originan, una de ellas debido al creciente número de abortos que se practican en el Distrito Federal. Yo no quiero juzgar la actuación del ejército y de los grupos o de las autodefensas, porque no me toca a mí, pero algo hay que hacer para remediar este inmenso mal. Hay por allí una conexión, ustedes la deben saber. Hubo un programa en el Canal 40 con Roberto Farril sobre un joven de Michoacán, precisamente de Michoacán, de Morelia, poseído por el demonio, al cual han analizado 5 exorcistas. Y el demonio, o los demonios que habitan en este buen muchacho, en este buen católico, han dicho que la Virgen de Guadalupe les obliga a decir que no se va a poner en paz el país hasta que no se quiten las leyes que aprueban el aborto. Que habrá tantos destrozados por los carteles cuantos son los destrozados en el vientre de su madre por el médico abortista. Créanlo o no lo crean, infórmense, pero así coinciden los números de los 100,000 niños destrozados en el seno de su madre aquí en el Distrito Federal por la ley que aprobó Ebrard, y los destrozados en el país. Y dijo la Virgen de Guadalupe una cosa muy seria, que los demonios dijeron: en 1531 ella nos echó para afuera. Cuando vino la Virgen nos echó, pero ahora ya volvimos otra vez, porque el asesino del ser humano desde un principio es el demonio. Al término de la presentación y de la rueda de prensa, el cardenal Sandoval mostró su libro Credo ante los medios de comunicación. Padre Francisco Javier, los abortos están provocando tanta violencia en México. ¿Lo confirmas? Afirmativo, Ajá. claro.
lo que dijo el cardenal es muy cierto y que lo diga un cardenal tiene ya un respaldo muy grande. Y junto a otro cardenal. Y junto a otro cardenal a un lado, claro. Y sobre todo conociendo el caso, él conoce el caso de Ángel. Él fue el que le dio un seguimiento junto con el cardenal de Morelia y el actual de Guadalajara, conociendo perfectamente el caso de este hombre que está poseído y en el cual pues el enemigo se presenta y habla, ¿no? de que él ha vuelto a este país porque nosotros le abrimos la puerta, ¿sí? Al hacer nuevamente ese tipo de sacrificios que se hacen con los niños que pues no van a nacer, ¿no? Por el egoísmo del hombre actualmente, por la insensibilidad, la indolencia de la gente hoy en día ante este fenómeno del aborto y van a estas, llamémosle, nuevas catedrales, los hospitales que en lugar de ser una catedral para dar vida, se convierten en lugar para dar muerte. Ah, claro. Y entonces por eso vemos que como si fuera una catedral, como si fuera un altar, ¿qué se está ofreciendo ahí? Al Dios de la muerte. Al demonio. Al demonio. Que no Se es un están demonio. ofreciendo sacrificios humanos. Así es. Sangre de inocentes. Y además disfrazado, porque obviamente él no se va a presentar, sino él se disfraza como ángel de luz y se presenta, y ahí está. Pero ¿a quién se le están ofreciendo el quitarle la vida a esos niños? ¿A quién se le presenta? Al mal, al demonio. Al mal. Y entonces él se cobra. Aparte de cobrar eso, recibir eso, él obviamente quiere más, porque le estamos dando más lugar a él, le quitamos territorio a Dios para dárselo a él. El padre Francisco Javier Bautista, cuando habla de ángel, se refiere a este joven oriundo de Morelia, que fue a Roma buscando ayuda, a ver si el Papa Francisco pudiera liberarlo de una posesión demoníaca que está confirmada. Esto sucede. Padre Carlos Triana, para que se acabe la violencia en México, como decía el cardenal Sandoval, es necesario que se derogue esta ley maldita, que no solo permite, sino que promueve los abortos, llamada interrupción legal del embarazo. Si esto no se deroga, ¿esta violencia va a seguir? Me gustaría decir, Roberto, que muchos en México creemos que solo las causas de la violencia son de tipo social, económico, política, militar. Pero desde el pulso de la fe, como tú dices, desde la perspectiva de la fe, nosotros creemos que la causa de la violencia también tiene un origen espiritual. Es una problemática espiritual. Detrás de toda esta violencia hay un agente oscuro que se llama demonio. Y ese agente oscuro está polarizándonos porque le interesa dividirnos, le interesa que estemos en violencia, en desamor, en odio. Él es el padre de la mentira, así lo llama Juan 8:44. Si es el padre de la mentira y el homicida desde el principio, es porque le gusta la violencia, le gusta la muerte, le gusta atacarnos, dividirnos. Entonces yo creo que hoy esa ley del aborto es verdaderamente una estrategia de Satanás, que es padre de la muerte, homicida desde el principio, ama la muerte, diferente a nuestro Dios que ama la vida. Entonces, si no atacamos todas esas leyes de muerte y todas esas estrategias de muerte que hay en nuestra cultura actual, le estaremos abriendo el campo a Satanás para que siga obrando y para que siga polarizándonos y generando toda esta violencia que está tan actual en nuestro país. Los abortos son una pequeña parte. Una pequeña parte. De esto, vamos, voy a suponer, clínica, médicamente, si alguien tiene un tumor en el cerebro, comienza con dolores de cabeza. Si se toma un medicamento, se le quita el dolor de cabeza, pero el tumor ahí sigue. Y lo que se ve de ese tumor es el dolor de cabeza, a menos que continúen otros estudios. De esta violencia en México, lo que se ve son los muertos, los crímenes, los asesinados, el narcotráfico, etcétera. Y los abortos son una muestra, ¿sí? Como el dolor de cabeza, ¿sí lo ve? Y es una legalización del mal y de la muerte. Es hacer una estructura de muerte que se ve como legítima, a la que todo el mundo puede acceder sin ningún compromiso moral. Entonces, es una verdadera situación dolorosa que tenemos que atacar y tenemos los cristianos que gritar
que estamos en contra de esa ley del aborto y formar a nuestros cristianos para que nunca practiquen esta cosa. Pero hay mucha gente que no cree en el demonio, padre Francisco Javier. Los no creyentes en Dios, bueno, pues tampoco. Aunque algunos sí, ¿no? Hay quien no cree en Dios, pero sí cree en el demonio. Pero también hay creyentes que piensan, esto del demonio fue una explicación de la Edad Media y está superado, el demonio no existe, no es una criatura actuante. ¿Usted qué dice? Que, bueno, primero el Papa Pablo VI lo dijo claramente en dos momentos, en junio y en noviembre de 1972, en donde él afirmó y dijo que dentro de la estrategia de Satanás, dice, el mayor logro que él ha hecho en el siglo XX es hacernos creer que no existe y que entró humo dentro de la iglesia para confundir todo dentro de la iglesia. Y por eso es que hoy estamos viviendo esta situación, de este fenómeno en que muchísima gente piensa que el demonio no existe y piensan que es un invento de la iglesia o que solamente es un personaje bíblico para representar el mal. Pero en realidad el magisterio de la iglesia, el catecismo de la iglesia siempre ha creído realmente quién es el demonio, que es el enemigo de Dios, que es un ser real y que actúa de una forma tan inteligente, estableciendo una serie de estrategias. ¿Para qué? Para derrumbar en primer lugar a la iglesia, ¿verdad? Y acabar con el mundo entero. Quienes acuden con hechiceros, con brujos, quienes consultan la astrología, etcétera, ¿qué no saben que todo esto tiene un origen demoníaco? ¿Lo hacen inocentemente o hay quien lo hace sabiendo que está estableciendo una alianza con el mal? Hay de todo. Hay quienes no lo saben y son víctimas de su ignorancia, digamos así. Pero hay quienes son conscientes de que se están metiendo en terrenos satánicos y lo hacen con conciencia y adrede. Pero yo quisiera decir también, complementando lo que dijo el padre Francisco Javier, que Pablo VI lo dijo categóricamente: el que niegue la existencia de Satanás se aparta de la Sagrada Escritura y del magisterio de la iglesia. O sea, todo sacerdote, obispo, laico que diga que el demonio no existe o que es un simbolismo simplemente, se está apartando de la revelación de la Sagrada Escritura y del magisterio de nuestra iglesia. La existencia del demonio como criatura es una verdad de fe. ¿Qué diferencia hay con un dogma de fe? Hay verdades de fe que no están señaladas como decreto de dogma. Ajá. Por ejemplo, la existencia de Dios. No hay un dogma que diga que Dios existe desde cuándo. Eso es un dato de fe que nos lo da la revelación de la Sagrada Escritura. En ese mismo sentido, la revelación de la Sagrada Escritura nos dice que existe el demonio, pero la iglesia no se ha puesto a hacer un dogma sobre el demonio como hizo sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, la revelación misma es el gran documento de los dogmas de fe de la iglesia. Podemos decir que lo que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica es magisterio, es enseñanza de algo que es verdad. Es verdad. ¿Sí? Que debemos creer. ¿Qué saben ustedes de esta, pues diría, anécdota que en alguna ocasión reunido el cardenal Joseph Ratzinger como prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe con un grupo de teólogos, le cuestionaron sobre la existencia del demonio y le preguntaron sobre algunos textos, algunos escritos bíblicos que diesen verdaderamente pruebas de ello, y que el cardenal Ratzinger les dijo, ¿cómo no? Con mucho gusto anoten, miren, este libro se llama La Biblia. ¿Saben de eso? Sí, sí. ¿Así Excelente, sí, así fue. Sí, así. Excelente. Partimos entonces de que el demonio es una criatura, existe, es un ser actuante, busca el mal, busca la destrucción de las personas. México ha sido infestado de demonios, lo podemos asegurar. Claro que sí. A partir de una permisividad en la práctica y en la promoción de los abortos. Los demonios lo están entendiendo como un sacrificio humano que regresa a México después de que en 1531, con el acontecimiento guadalupano, la Virgen María, Madre de Dios, expulsó a estos demonios que tenían infestado a México. Voy a hacer una pausa breve, regreso, pero dejo la pregunta en la mesa. ¿México está infestado de demonios acaso? ¿Esta es la causa de tanta violencia? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Regreso también para explicar en qué consiste el ministerio de los exorcistas, porque no se limita a la práctica del exorcismo mayor, sino a mucha prevención. Esto y más al volver.
Continuamos con más del Pulso de la Fe. Estamos hoy analizando las causas de tanta violencia en México como nunca se había visto. Estoy platicando con el padre Carlos Triana. Él es el coordinador del Movimiento de Renovación Carismática en la Arquidiócesis de México. Es también miembro de la coordinación de exorcistas también en esta arquidiócesis. Y estoy platicando con el padre Francisco Javier Bautista. Él es rector en la Rectoría de Cristo Salvador, en la sexta vicaría, ¿verdad? De la Arquidiócesis de México. Veamos qué es lo que sucedió, por qué hay no solo permisividad, sino promoción de la práctica de abortos en el Distrito Federal. ¿Qué es lo que originó esto? Vamos a ver cómo es que se aprobó esta ley llamada interrupción legal del embarazo. Mire. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma del artículo 144 del Código Penal del Distrito Federal a fin de despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación el 24 de abril de 2007 por 46 votos a favor, 19 en contra y una abstención. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de las reformas que despenalizan el aborto en el Distrito Federal el 28 de agosto de 2008. Todos los demás códigos penales estatales penalizan el aborto a menos que el embarazo haya resultado de una violación sexual. Y más de la mitad de las constituciones estatales consideran al embrión como un ser humano con derecho a la protección de su vida en gestación. Al cabo de 6 años de haberse despenalizado el aborto en el Distrito Federal, las cifras oficiales afirman que ya son más de 97,000 abortos los que se han practicado de manera gratuita en las llamadas clínicas del aborto en el Distrito Federal. La mayoría de los países latinoamericanos protegen la vida en el seno materno. Pues esto, diríamos, son los inicios de esta tragedia. Como decía el cardenal Juan Sandoval allí en esa rueda de prensa, dijo, el número de asesinatos en el crimen organizado va en proporción al número de abortos. Y luego dijo textual, el responsable inicial es Marcelo Ebrard. Sí recae sobre este hombre mucho de la culpa de toda esta masacre de inocentes que se está practicando en el Distrito Federal, que no Ciudad de México, Distrito Federal, porque llegan aquí de toda la República y también de otros países. Es el paraíso de los abortistas, ¿es así? Él y todos los demás que aprobaron esta ley son responsables directos. A mí me llama mucho la atención el caso del presidente de Ecuador, que siendo izquierdista, fue uno Rafael Correa, fue uno de los que aprueba todas esas leyes contra muchas cosas, pero contra el aborto se opuso él personalmente. En ese sentido, Marcelo Ebrard pudo haberlo hecho, no lo hizo, y todos los demás que colaboraron en que se aprobara esta ley son responsables ante Dios y ante la sociedad de esta masacre. O sea, Rafael Correa, el presidente de Ecuador, dijo, yo no voy a traer una tragedia a mi pueblo, como Vladimir Putin, presidente de Rusia también. Pero este tipo de gobernantes como Marcelo Ebrard, o sí calcularon, y lo hicieron con saña, que es peor, o no calcularon, y entonces de manera irresponsable trajeron esta tragedia a esta ciudad y a este país. ¿Qué hacer ahora, padre? Si queremos arreglar las cosas, ¿no? Porque tampoco puede quedarse así una minoría. El 80% de los habitantes de México se oponen al aborto, ante una minoría del 20%. ¿Qué hacer? Lo que dijo el Papa Juan Pablo II cuando nos dice que tenemos que traer una nueva evangelización, nuevas estrategias en sus formas, en sus métodos. Y eso implica de parte de nosotros una conversión. Si no hay conversión de parte de todos los integrantes de la iglesia, de corazón, una conversión de corazón, una conversión de las estructuras que tenemos dentro de la iglesia, una conversión de la pastoral, no podremos eliminar esta y otras leyes más que se han impuesto en la Ciudad de México, más la que viene. ¿Sí? Tenemos que tener una conversión directamente de nuestro corazón para que podamos ir rechazando todo aquello que se opone a la vida. Dios dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, mientras que el enemigo viene a quitarla. Y entonces, ¿a quién se le está ofreciendo entonces culto, de forma directa o indirecta? Entonces, si estamos con Dios, tenemos que promover la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte y de forma integral. ¿Sí? Mientras que los que promueven este tipo de cosas están promoviendo un culto a la muerte. Por eso
es que tiene que haber una conversión, y eso implica evangelizarse, implica acercarse a Dios y devolverle a Dios lo que le pertenece. Este lugar, esta patria le pertenece a México, pero cada vez que se le está dando culto al enemigo, se le está dando más terreno, y por eso entonces el terreno va ocupando ese lugar, y entonces por eso ya podemos llamar está infestado, porque quitamos a Dios de su lugar y se lo dimos al otro. ¿Qué no está desproporcionado los hombres que buscamos el bien con los que buscan el mal? Concretamente, que no hay muy pocos exorcistas para tantos satanistas y brujos y hechiceros. Hay muy pocos sopilotes para tanta podredumbre del mundo. Sí, hay muy pocos agentes de pastoral para atender a las ovejitas de Dios que están tan infestadas por el maligno, tan caídas en el mal, en el pecado, en la ignorancia. Necesitamos agentes de pastoral, católicos, cristianos, bien convencidos de su fe, bien arraigados en la verdad bíblica de que la vida es lo más sagrado que tenemos en el universo. Y esas agentes de pastoral comprometidos con el Evangelio, para hacer la nueva evangelización, como dice el Padre. Pero a mí me parece también que es muy importante la formación de nuestro pueblo. Si tuviéramos un pueblo más formado cristianamente, evangélicamente, tendríamos un pueblo muy fuerte contra estas leyes. Me parece muy importante también la vida espiritual, la oración. Yo creo que la oración puede lograr que se derrumben muchas leyes contra la naturaleza y contra Dios que tenemos en el mundo. Nos faltaría como una gran fuerza de oración entre todos los cristianos para que Dios actúe poderosamente en favor de nosotros. ¿México está sufriendo una infestación demoníaca, el territorio mexicano? Sí, es lo que te digo. Si estamos con Dios, y si los católicos realmente, todos, más los que se dicen cristianos, si todos estuvieran con Dios, no habría ese tipo de leyes, no habría tanta corrupción, no habría tanta violencia, no habría tanto narcotráfico, no habría consumo de drogas, no habría tanta maldad en este país. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que se han quedado nada más con una fe de yo creo, pero no basta con creer, sino hay que aplicar lo que nosotros creemos, estar convencidos de lo que nosotros creemos. O sea, una fe devocional, pero sin consecuencias en la vida. No son comprometidos. Ajá. Solo De voy, nombre. rezo, me persino, una devoción, pero no actúo en consecuencia. ¿Eso pasa en México? Así es, porque cuando se estaba promoviendo esta ley del aborto, la mayoría de la gente de la Ciudad de México es católica. ¿Y por qué no levantó la mano? ¿Por qué no abrió la boca y protestó? ¿Por qué se quedaron callados? ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que ellos siguen haciendo muchas cosas, a pesar de que son la minoría. Sin embargo, la minoría se está imponiendo. Y por eso vemos que una minoría aprueba la eutanasia y entonces por esa minoría ya tenemos eutanasia. Una minoría aprueba la ley de convivencias y hoy tenemos ya eso. Y todos los demás, dice, se quedan callados. Por eso necesitamos una conversión de corazón para que la gente realmente hable y defienda la vida. La fe, la verdad de fe de nosotros los católicos no puede ser el resultado de un voto de unas personas. La verdad de fe para nosotros es lo que se nos reveló en la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura se nos ha revelado lo sagrado que es la vida. Y se nos ha revelado que hay un enemigo de la vida. Y un enemigo de la vida de gracia y de la vida física y de la vida eterna, que es Satanás. Y ante tu pregunta si México está infestado, está infestadísimo. En México le hemos abierto muchas puertas a Satanás. Han regresado, pero por cantidades, todo lo esotérico, todo lo ocultista, la Santa Muerte, los ritos neopaganos, todas esas cosas, la nueva era, es abrirle puertas al demonio para que el humo de Satanás asfixie a nuestra sociedad. ¿Y qué tenemos hoy? Jóvenes asfixiados, matrimonios asfixiados, personas asfixiadas que necesitan la vida de Dios. Y leyes como estas del aborto es abrirle puertas al demonio para que siga haciendo de las suyas en nuestro país. Pues en Madrid, España, en París, Francia, y en Washington, Estados Unidos, en las últimas 4 semanas ha habido unas manifestaciones fuertísimas, no en contra de nada, en favor de la vida. Falta México y se ve que el mundo está cambiando, que el péndulo ahora viene hacia el otro lado.
pueblos que están viendo que esta permisividad y promoción de abortos no les ha traído más que males, dolores, decadencia, esclavitudes y daños morales y sociales. España, Francia, Estados Unidos. Pobrezas. ¿Sienten ustedes que comienza el pueblo, como decías, Padre Francisco Javier, dónde estaba el pueblo de la Ciudad de México cuando esto se arregló? Pero ¿estamos despertando acaso ya? Necesitamos despertar. Yo creo que sí, ya hay algunos que estamos conscientes de esto y necesitamos organizarnos y establecer una estrategia pastoral, unidos obviamente al señor cardenal, para que esta evangelización, con esa conciencia y esa conversión de corazón y de estructuras, dejando de ser administradores y volviéndonos verdaderos pastores de la iglesia, caminando con el pueblo como nos está dando el ejemplo el Papa Francisco, su transformación de esa imagen que tenemos de un Papa, cómo se está presentando él y lo que nos está pidiendo, lo que nos está mandando, este nuevo documento de la exhortación apostólica que nos acaba de mandar, donde nos pide que la apliquemos, que la leamos, que la lea del pueblo de Dios y que la pongamos en práctica. Nos habla de una transformación de corazón y de cómo debemos de vivir nuestra fe. Me decía un alumno hace poco que la Virgen de Guadalupe ya nos abandonó, que ella no puede meter la mano y salvarnos de esto. Y yo le respondí, a ver si está bien, ustedes me dicen, mira, la Virgen de Guadalupe es madre nuestra. Y si tu mamá ve que no estás estudiando para el examen de mañana, te va a decir, estudia, deja de estar viendo, deja de estar jugando, estudia. Y ella no va a poder hacer nada para que al día siguiente, sin estudiar, apruebes el examen. Exacto, La pregunta entonces es, tenemos ahora los mexicanos que actuar para que ella meta la mano y nos rescate de esto. Dejo la pregunta en la mesa. Regreso con esto y con más, pero antes vamos a ver qué es lo que enseña la Iglesia sobre la vida en gestación, sobre los abortos. ¿Es acaso esta prohibición en el libro del Génesis? El hombre ha comido del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. No vaya a venir ahora a comer del árbol de la vida. ¿Estamos hablando acaso del árbol de la vida? Si es así, la Iglesia lo sabe. Y por eso tiene tantas precauciones hacia esto de la manipulación de la vida. ¿Qué enseña la Iglesia? Mire usted. La fe en Jesucristo enseña que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Pues desde el primer momento de su existencia, al ser humano se le deben reconocer sus derechos de persona, entre los que está de manera fundamental su derecho inviolable a vivir. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado, enseñanza que permanece invariable porque el aborto provocado es gravemente contrario a la ley moral. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. El derecho inalienable a la vida de todo ser humano inocente constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación, pues los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por la sociedad civil y por la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Cuando una ley priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Y cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos.
Continuamos con más del Pulso de la Fe. Estamos viendo objetivamente desde la mirada de la fe cuáles son las causas de tanta violencia en México. Recordemos ese video, con esto empezamos a platicar, Padre Francisco Javier, este joven Ángel que fue a buscar ayuda, a quien llevó el Padre Rivas, el Padre Juan Rivas. Vamos a ver ese momento en el que en la plaza de San Pedro, este joven poseso se acerca al Santo Padre, él pone las manos, hace una oración de liberación, el demonio ruge, se manifiesta, y después, gracias al Padre Gabriel Amor, exorcista, que practicó el exorcismo Ángel, los demonios hablan y explican. La violencia en México es por los abortos. Recordemos esas imágenes. Recordando ese momento, ¿qué es lo que dijeron más o menos esos demonios durante el exorcismo que practicó el Padre Amorth? Lo que decían, que eran 4, que cuando el Papa les impuso las manos, ellos se fueron hasta los pies así como que a esconderse. Y cuando le practica el exorcismo el Padre Gabriel Amor, decían que ellos estaban ahí porque nosotros les habíamos abierto las puertas nuevamente, los habíamos llamado nuevamente, que después de que ella, refiriéndose a la Virgen María, los había expulsado de esta nación, dice, nosotros por lo que habíamos hecho del aborto, ellos habían vuelto. Y que ahora ellos, conforme al número de abortos, iban ellos también en proporción a suscitar la violencia en México. Y es cosa increíble, ¿verdad? Pero en 6 años de que se aprobó esta ley, por las estadísticas del INEGI en hospitales que son del sector salud, gobierno, son como 100,000, un poco más de 100,000 los que están registrados ahí, sin contar los que son de privados o los que son por ahí a escondidas. Y también lo que se tiene registrado, así también en cuestión de violencia, de homicidios, son 100,000, o sea, como que van en proporción. Como si el mal dijera, ahora yo me cobro, ¿no? Sí. Ahora yo me cobro. Y es que hay un principio que debiéramos recordar todos. La violencia engendra violencia. Un aborto es una violencia, es violentar a un inocente. Y esa violencia engendra violencia, y nosotros lo hemos visto en la demás violencia que ha generado el crimen organizado, los secuestros, las guerras, los grupos armados, etcétera. La violencia engendra violencia, pero también el amor engendra amor. Qué bueno invitar a la gente a que se una a Dios amor, porque el amor engendra amor. A México, que se una a Dios amor, a la Virgen de Guadalupe amor, porque el amor engendra amor. Padre, ¿qué hace un exorcista? Además del exorcismo mayor, claro. ¿En qué consiste una pastoral del exorcismo? Mira, en la iglesia se trata de atender a los hermanos y hermanas perturbados por el mal, por el maligno, de varias maneras. Una manera es atender sus cosas infestadas, casa, negocio, vehículo, mascotas, etc. Y para eso existe una oración que se llama de desinfestación. Eso lo hacen los exorcistas, también lo pueden hacer otros sacerdotes. Pero también hay muchas personas que están perturbadas por el maligno, no tan gravemente, pero sí de una manera significativa. Para ello existe la oración de liberación, y eso también es trabajo de un exorcista, pero también lo pueden hacer otros sacerdotes, inclusive laicos bien formados. Y cuando la persona está radicalmente poseída por el demonio, entonces se practica el exorcismo solemne mayor, según el ritual de exorcismo de la iglesia, y eso solamente lo puede hacer el obispo
o el exorcista nombrado por el obispo, que debe ser un presbítero. Pero además de esas prácticas litúrgicas o de oración pastorales, el exorcista tiene la tarea de formar en los temas demoníacos, demonología, al pueblo de Dios, para prevenirlo contra las acechanzas del maligno. ¿Se hace algo como prevención? En una pastoral de exorcismo, ¿se previene a los fieles, al pueblo, de acudir con hechiceros, con brujos, con la ouija, con cosas esotéricas, con el culto a la mal llamada Santa Muerte? ¿Hay una prevención también? Sí, en las iglesias, a través de la homilía, a través de los cursos de evangelización, a través de los retiros carismáticos, donde se tiene que renovar nuestro bautizo, ahí se habla sobre ese tema. El segundo tema siempre se habla del pecado, y en el pecado, que es un tema muy amplio, hay una parte que se refiere a todo este fenómeno de las obras de Satanás, la brujería, la santería, el espiritismo, muchas prácticas de la New Age que están muy latentes, muy de moda, etcétera. Se hace todo ese tipo de evangelización para que la gente conscientemente renuncie a Satanás, y a la vez esta gente evangelizada se convierta en evangelizadora, para que también eso se vaya extendiendo y la gente entonces con más conciencia y siendo más, se vaya retirando de este tipo de prácticas y creencias. ¿Es posible hacer una oración de liberación sobre un pueblo, una ciudad, un estado, un país? ¿Es posible exorcizar un territorio, un país? ¿Se han dado casos de infestaciones de pueblos, de naciones anteriormente? Es posible orar por siempre, por todo mundo. Una oración de liberación es una intercesión a Dios para que libere de los ataques del enemigo a una familia, a un grupo, a una comunidad, a un país. Se puede hacer. Un exorcismo directamente no, porque el exorcismo requiere que previamente estemos seguros de que hay una posesión total del demonio en una persona o en un grupo. Eso es muy difícil discernirlo como posesión total. Pero decimos, México está infestado por el enemigo. Nosotros vamos a tener una noche de oración, de intercesión, el 26 de abril, vísperas de la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII. Y la idea es esa noche pedir la intercesión de Juan Pablo II, que amó tanto a México, para que ya santo, cerquita de Dios, interceda por nosotros y nos libere de la violencia a Dios, y nos libere de estas leyes de muerte que están haciéndole tanto mal a nuestro país. Entonces va a ser una noche prácticamente de desinfestación de nuestro país. Pues me recordó la expresión de Juan Pablo II, que ningún mexicano se atreva a vulnerar el don precioso y sagrado de la vida en el seno materno. Tenemos esa cuenta pendiente con el Santo Padre Juan Pablo II. Padre Carlos Triana, Padre Francisco Javier, una conclusión en medio minutito cada uno de ustedes. Bueno, la invitación a todo el pueblo de Dios para que a través de este programa, con lo que hemos hablado, que tomen conciencia verdaderamente del don precioso de la vida, lo maravilloso que es existir, vivir, conocer, amar. Que mucha gente sí entienda, si nuestros papás hubieran pensado como hoy la gente piensa, mucha gente piensa hoy, los que somos 3, 4, 5, el octavo hijo, como yo, no hubiéramos llegado aquí si hubieran caído en este tipo de prácticas abortistas. Y que nadie se arrepiente de tener hijos. De lo que se pueden arrepentir es de no haberlos tenido. Padre Carlos Triana. Yo quisiera invitar a todo el mundo a que crean el Dios de la vida. Nuestro Dios es un Dios de vida. A que no teman al ataque del enemigo, de Satanás, que está haciendo y deshaciendo, pero no temamos. Ya sabemos que Cristo lo venció. Lo que falta es que nos unamos todos a Cristo, el vencedor del maligno. Pues lo que me resta es agradecerle mucho al Padre Carlos Triana, al Padre Francisco Javier Bautista, que nos hayan hablado de esto abiertamente. Lo demás pues ya depende de cada quien. Se lo hemos dado a conocer, ahora usted lo sabe. Oraciones y sobre todo pues trabajar para que esto termine, ¿no? Gracias. Bendiciones. Gracias. Vamos ahora con Vatican News. Nos enlazamos con los servicios informativos del Vaticano para entregarle a usted el resumen, el recuento de la actividad del Papa Francisco
durante esta semana. Enseguida le presentamos el resumen informativo de la actividad del Papa Francisco durante la última semana del mes de enero de este año 2014. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos. El pasado 25 de enero, el Papa Francisco recibió a los participantes en el 29º Congreso Nacional del Centro Italiano Femenino, que celebra sus 70 años de vida. Recordando la indispensable aportación de la mujer a la sociedad, el pontífice expresó su deseo de que para las mujeres puedan también ampliarse estos nuevos espacios y responsabilidades que se han abierto en el ámbito eclesial, tanto como en el civil y de las profesiones. Y sin embargo, no puede olvidarse el insustituible papel de la mujer en la familia. Durante el rezo del Ángelus, el domingo 26 de enero, el Papa recordó que Jesús, al comenzar su misión desde Galilea, una zona periférica de frontera, nos enseña que la buena noticia no está reservada a una parte de la humanidad, es para comunicarla a todos, porque nadie está excluido de la salvación de Dios. Después pidió oración por Cocò Campoloño, que con 3 años fue quemado en el coche en Cassano allo Jonio, en Calabria, por el crimen organizado junto a su abuelo, y por los autores del crimen para que se arrepientan y se conviertan al Señor. En la despedida saludó a los jóvenes de la Acción Católica de Roma en la plaza con motivo de la Caravana de la Paz. 2 de ellos, junto al Papa en la ventana, liberaron 2 palomas símbolo de la paz. Durante la audiencia general celebrada el miércoles 29 de enero, el Papa Francisco continuó la catequesis sobre los sacramentos, hablando de la confirmación que nos une más firmemente a Cristo y a la Iglesia, y con la fuerza del Espíritu Santo nos ayuda a difundir y defender la fe, para confesar el nombre de Cristo y para no avergonzarnos nunca de su cruz. Por esto es importante que los jóvenes reciban la confirmación y no se queden a mitad del camino. En los saludos, el Papa Francisco alabó la actuación de la Consulta Nacional Anti-Usura, deseando que las instituciones puedan intensificar su compromiso al lado de las víctimas de la usura, porque añadió, cuando una familia no tiene para comer porque tiene que pagar las cuotas de los usureros, eso no es cristiano, no es humano. El jueves 30 por la mañana, el pontífice recibió en el Vaticano al Consejo Directivo de la Universidad de Notre Dame, en el estado americano de Indiana, para la inauguración del Centro Universitario de Roma. El Papa Francisco reafirmó la importancia de los ateneos católicos en la educación religiosa de los jóvenes y en la enseñanza de un saber inspirado por la confianza en la armonía entre fe y razón, en la prosecución de la verdad y la rectitud, y deseó que todos puedan dar testimonio en lo cotidiano de su identidad católica, especialmente frente a los intentos, vengan de donde vengan, de diluirla. Finalmente, el viernes 31 por la mañana, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a los participantes en la plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe y pidió a todos guardarse de la tentación de entender la doctrina en un sentido ideológico o de reducirla a un conjunto de teorías abstractas y cristalizadas, porque el único objetivo es servir a la vida del pueblo de Dios y asegurar a nuestra fe un fundamento seguro. Es ciertamente grande la tentación de apropiarnos de los dones de la salvación que viene de Dios para domesticarlos en los puntos de vista y el espíritu del mundo. Si la verdad exige la fidelidad, concluyó el Santo Padre, esta crece siempre en la caridad y en la ayuda fraterna para los que están llamados a madurar o a aclarar sus propias convicciones. Hasta aquí el servicio informativo, la Semana del Papa. Le esperamos la próxima semana con más información. La Semana del Papa, el servicio informativo del Vaticano, Vatican News. Vámonos ahora hasta Roma otra vez para entregarle a usted la crónica de la audiencia general presidida el pasado miércoles por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Esta es la crónica. La lluviosa mañana del pasado miércoles 5 de febrero no desanimó a miles de fieles y peregrinos que desde muy temprano llegaron a la Plaza de San Pedro para participar en la audiencia general. Luego de atravesar en papamóvil los diversos sectores de la explanada para saludar y bendecir a los presentes, el Santo Padre empezó su catequesis dedicada a la Eucaristía, memorial de la Pascua del Señor, en el que Cristo se hace misteriosamente presente y nosotros podemos participar en su pasión, muerte y resurrección. Así lo dijo el Papa Francisco. Le entregamos enseguida el resumen que de su catequesis él mismo nos entregó en lengua española. Queridos hermanos y hermanas,
Nuestra catequesis de hoy está centrada en la Eucaristía, corazón de la iniciación cristiana y fuente de la vida de la Iglesia. Lo que vemos cuando nos reunimos para celebrar la misa nos ayuda a introducirnos en el misterio. En el centro encontramos el altar, una mesa preparada que nos hace pensar en un banquete. Sobre la mesa hay una cruz para indicarnos que en ese altar se ofrece el sacrificio de Cristo. Él es el alimento que recibimos bajo las especies de pan y del vino. Junto a la mesa está el ambón, desde donde se proclama la palabra de Dios, mediante la que el Señor nos habla. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, realiza el memorial de la Pascua del Señor, en el que Cristo se hace misteriosamente presente y nosotros podemos participar, decimos comulgar, en su pasión, muerte y resurrección. Así la Eucaristía nos configura de modo único y profundo con Jesús, renovando nuestro corazón, nuestra existencia y nuestra relación con Él y con los hermanos, y nos hace pregustar la comunión con el Padre en el banquete del reino de los cielos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina y otros países latinoamericanos. Pidamos que la celebración de la Eucaristía mantenga siempre viva a la Iglesia y haga que nuestras comunidades se distingan por la caridad y la comunión. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. La catequesis del Santo Padre durante la audiencia general y, como siempre, al terminar, la bendición apostólica, válida, le recuerdo, por la televisión, como tantas veces lo dijo Juan Pablo II y Benedicto XVI, para quien de corazón quiere recibir la bendición apostólica a través de la radio y de la televisión. Con esto nos vamos. He terminado por ahora este programa. Es un grande gusto servirle, se lo aseguro, y hablar en la televisión de lo que nadie habla. Agradezco mucho a Dios que nos permita hacer esto. Gracias, un gusto servirle. Un saludo grande pues para todo nuestro querido público, particularmente para quien nos ve en Reynosa, Tamaulipas, a través del canal 12.2 de alta definición. Continúe en la programación de Proyecto 40. Tenga una feliz semana. Dios le guarde. Gracias.